¿Qué tal? Buenos días. No estaba hablando. Hay una compañera suya de apellido Sánchez que me mandó la solicitud para ingresar, pero por hacerlo rápido, ahí está otra vez. Ya, le había puesto que no la admitía. Pero ya quedó. Déjenme quitar la música. Ok. Entonces, continuamos. Entonces, estábamos hablando de los antígenos, de las características de los antígenos que los hacen más o menos inmunogénicos, más o menos antigénicos. Los factores genéticos del individuo que determinan también, que participan y determinan qué tan antigénica o qué tan inmunogénica puede ser una biomolécula. También en esto estábamos viendo que la vía de administración y la concentración del antígeno son factores que determinan la inmunogenicidad del mismo. Entonces, continuando con los antígenos, hay algunos términos que ustedes deben de tener claros, que es el de alergeno, tolerógeno, mitógeno y los superantígenos. Entonces, los alergenos son inmunógenos o pueden comportarse también como antígenos, se puede dar una respuesta y se puede no estar continuando esta respuesta, que van a producir un proceso, un tipo de respuesta que se conoce como respuesta de hipersensibilidad, que es lo que vamos a ver en los procesos alérgicos. Muchas de las respuestas de hipersensibilidad, cuando las revisemos, van a ver que son producidas por alergenos y por una condición de los individuos que se conoce como atopia. Y esta condición de atopia es lo que los hace susceptibles a desarrollar alergias. Por el contrario, a los alergenos que van a producir esta respuesta de hipersensibilidad, vamos a tener a los tolerógenos, que estas son biomoléculas que, por el contrario, no van a inducir una respuesta ni de linfocitos T ni de linfocitos B. Sí van a ser reconocidos por el antígeno, sí van a estimular a los linfocitos B y a los linfocitos T. Sí se va a desarrollar una respuesta de memoria, pero esta respuesta va a ser anérgica. Entonces lo que vamos a tener es una tolerancia cuando se encuentre este antígeno en el sistema. Y los otros dos antígenos que tenemos son los mitógenos y los superantígenos. De los mitógenos seguramente ustedes han escuchado hablar, porque se utilizan mucho en los ensayos de proliferación. Y esto es porque son biomoléculas que son capaces de inducir la proliferación tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Y esto lo hacen de forma inespecífica, no dependen del receptor. Y entonces, por lo tanto, a estos mitógenos se les conoce como activadores policlonales, porque activan muchas clonas. En el caso de los superantígenos también van a ser activadores policlonales, pero va a haber una restricción que vamos a ver cuando hablemos del receptor de los linfocitos T. Entonces, mitógenos, a diferencia con los superantígenos, van a inducir proliferación tanto de linfocitos B como de linfocitos T. En el caso de los superantígenos, únicamente van a inducir la proliferación de los linfocitos T y van a inducir la proliferación de varias clonas de linfocitos T, pero que como característica común van a compartir una de las cadenas del receptor del linfocito T, una de las cadenas del TCR. Entonces va a ser una activación policlonal, pero siempre como condición se va a compartir una de las cadenas. Entonces vamos a tener diferente grado de especificidad. Aquí sí depende del reconocimiento, de una interacción directa con el receptor. Entonces, como tarea, me van a investigar cómo es que los mitógenos inducen la proliferación
de los linfocitos T y de los linfocitos B. ¿Ok? ¿Me repite, por favor, profe? El mecanismo por el cual los mitógenos inducen la proliferación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Se los voy a poner como pregunta en Classroom para que sea más fácil y para que contesten ahí mismo. Y no tengan problema para enviarla y así queda como registro. ¿Sale? Ok. Ok. Entonces tenemos estos tres. Y vamos a tener epítopes o determinantes antigénicos. Este no es es una I, es una O. Epítopes o determinantes antigénicos. El epítope y el determinante antigénico se utilizan como sinónimos. Y estos epítopes son regiones discretas del antígeno, que son las que van a ser reconocidas de forma específica por los receptores de los linfocitos T o de los linfocitos B. Recuerden que las inmunoglobulinas, los anticuerpos que tenemos, son receptores solubles. Entonces van a tener la misma especificidad que el receptor de membrana del linfocito B, a partir del cual se produjeron. Además de los epítopes, vamos a tener a los dominios antigénicos. Los dominios antigénicos van a ser regiones del antígeno en donde vamos a poder encontrar varios epítopos cercanos. Son regiones muy inmunogénicas en donde podemos encontrar epítopos en tándem. Otra característica de los dominios antigénicos es que estos epítopos algunas veces los podemos encontrar sobrelapados. Y el que estén sobrelapados implica que va a haber un impedimento estérico cuando sean reconocidos por un receptor. Ya no se va a poder reconocer el otro epítopo, si es reconocido por otro anticuerpo o si es procesada la proteína. Al procesarse se pierde uno o se pierde el otro epítope. Entonces, por otro lado tenemos el parátope. El parátope es la contraparte del epítope, es la región específica que reconoce al epítopo. Esta la vamos a encontrar en los anticuerpos. Es la región que se encarga del reconocimiento específico del epítope. Y aquí vamos a tener una relación de complementariedad por la especificidad que van a tener el anticuerpo por el epítope. Y entonces, algo que también tienen que tener presente es que la unión del antígeno con el anticuerpo va a ser reversible. También la unión del antígeno con las moléculas presentadoras de antígeno va a ser una unión reversible. En ninguno de los casos se presentan enlaces covalentes. Entonces, dependiendo de las condiciones, se podría liberar el péptido en el caso de las moléculas de presentación antigénica, o se podría separar el antígeno. Eso también depende de las características del anticuerpo. Hay anticuerpos que tienen una baja afinidad por el epítope y hay otros que tienen una alta afinidad por el epítope. Eso también está relacionado al proceso de maduración y a exposiciones secundarias al antígeno. En una segunda exposición se van a desarrollar anticuerpos que van a tener una mayor afinidad por estos epítopes del antígeno. Entonces, obviamente, en un primer contacto con el antígeno, los primeros anticuerpos que vamos a tener en circulación van a ser anticuerpos que tienen poca afinidad por el antígeno. Va a haber un proceso que se conoce como proceso de la maduración de la afinidad de los anticuerpos. Y eso los hace más eficientes en exposiciones subsecuentes. Eso también depende de la dosis del antígeno y depende de que se mantenga presente el antígeno durante ventanas de tiempo prolongadas. Esta presentación constante del antígeno va a ser llevada a cabo por las células dendríticas foliculares.
Entonces, esa va a ser una particularidad de estas células, que van a estar presentando constantemente ese antígeno a los linfocitos B, y es fundamental para que se lleve a cabo el proceso de selección de las clonas más afines. Entonces, los antígenos también los vamos a poder clasificar dependiendo del origen. Entonces, básicamente hay de dos tipos, los exoantígenos y los endoantígenos, o los que son exógenos y los que son endógenos. Los que son exógenos son todos los que vienen de fuera, que no pertenecen al individuo o a la especie. Y los endógenos los vamos a clasificar en tres grupos. Vamos a tener los antígenos que son genógenos o heterólogos, que son los que vamos a encontrar en diferentes especies, incluyéndonos nosotros. Son antígenos que se conservan en diferentes especies. Esto los hace heterólogos. Por otro lado tenemos los aloantígenos o antígenos halógenos, que son los antígenos homólogos. Y estos van a ser antígenos o isoantígenos que se encuentran en la misma especie, pero en diferentes individuos. Entonces, los aloantígenos son los antígenos que van a estar relacionados también al rechazo en los casos de trasplantes. Aunque se trate de la misma especie, las pequeñas diferencias que va a haber en estos antígenos los va a convertir en isoantígenos. Y obviamente, al ser diferentes al autoantígeno, van a ser reconocidos y se va a desencadenar una respuesta inmune que va a conducir al rechazo del tejido que está siendo trasplantado. Y los autoantígenos, pues obviamente son los antígenos que cada individuo tiene. Son los antígenos propios. Entonces, ¿sí tienen claros estas diferencias entre el homólogo, heterólogo y autólogo? Sí. ¿Cómo podría ser un autólogo, profe? Un autólogo es cualquier antígeno que tú tienes. Para ti, cuando hablas de autólogos, estás hablando de ti o de un individuo en particular. Entonces, suponiendo que hablamos de ti, es cualquier antígeno que tú tienes, cualquier antígeno que forma parte de tus células. Son antígenos autólogos o autoantígenos. Y son en los que vamos a tener respuestas autoinmunes. Las respuestas autoinmunes se van a presentar contra antígenos autólogos. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo así de una sustancia, un autólogo, bueno, el nombre de uno, no sé, para que me quedara más claro? Cualquier proteína que sea reconocida como antígeno de tus células. Por ejemplo, en tu caso, el grupo sanguíneo. Ok, gracias. Ese es un antígeno autólogo para ti. Pero ese mismo va a ser homólogo al antígeno que tienen otros individuos. Y de esos vamos a tener las dos vertientes. Que sea el mismo o que sea diferente, que sea un isoantígeno, que sería un grupo sanguíneo diferente. Entonces, por ejemplo, si a ti te hacen una transfusión sanguínea, ¿tú qué grupo de sangre tienes? O positivo. ¿O positivo? Bueno, suponiendo que te hacen uno también de una transfusión de un individuo que es O positivo. El antígeno va a ser el mismo. El RH va a ser el mismo. La base del antígeno del grupo sanguíneo va a ser la misma. Va a tener la misma estructura. Entonces, los antígenos son idénticos. Pero para ti, los antígenos que tienen los eritrocitos que te fueron transfundidos son antígenos homólogos o antígenos o aloantígenos. Son antígenos que vienen de otro individuo, aunque sean idénticos.
Entonces, lo que es autoantígeno se limita a ti y a tu sistema. Cuando sales del sistema ya hablas de los aloantígenos. Cuando cambias de especie, cuando hablas de antígenos conservados o antígenos que son reconocidos por diferentes especies, estás hablando de genoantígenos. Entonces, por ejemplo, antes las seroterapias se hacían no con plasma, no obteniendo anticuerpos de humanos. Entonces, por ejemplo, también los tratamientos para envenenamiento consisten en neutralizar las toxinas que vienen en el veneno. Entonces, lo que se hacía era inmunizar caballos o inmunizar cabras y obtener los anticuerpos para que estos anticuerpos neutralicen la toxina. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos anticuerpos son genoantígenos. Entonces, si te muerde una serpiente, te ponen el antisuero, te va a funcionar la primera vez. Pero si te vuelve a morder la serpiente, otra serpiente de la misma especie que tiene las mismas toxinas, y te ponen nuevamente te ponen el antisuero. Ahora, obviamente ahorita ya se utiliza uno diferente, uno modificado que no da estas reacciones, pero en el inicio lo que se ponían es anticuerpos del suero de animales. Entonces, en una primera exposición neutralizaba, en una segunda exposición neutralizaba, pero como ya habías estado en contacto con los antígenos, que eran los anticuerpos del animal en el que fue inmunizado con la toxina, se desencadena una respuesta inmune contra estos antígenos, contra estos genoantígenos que fueron introducidos en tu organismo y para los cuales ya había una respuesta de memoria. ¿Ok? Ok, es similar a lo que pasa con la terapia génica cuando usan virus de vectores. No, la terapia génica es diferente. Con la terapia génica lo que tú quieres hacer es corregir errores dentro del genoma de algunas células. O compensar errores. Por ejemplo, si tienes una proteína que tiene un polimorfismo que la hace ineficiente y eso te produce una enfermedad, lo que haces tú es introducir el gen que codifica para una forma de la proteína que tenga una función adecuada. Sí, bueno, pero es que yo había leído que, o sea, sí, hace eso, pero el problema está cuando requieres más dosis que ya no los puedes introducir precisamente por eso, porque pues ya como el virus ya tiene memoria, por decirlo así, ya se me fue el término. Ahorita que pues ya es difícil volverte a introducir el mismo vector otra vez. Sí, si es un vector viral, lo que vas a tener es una respuesta contra el virus que estás utilizando como vector. Entonces vas a eliminar los virus que llevan la construcción que va a hacer que se corrija el gen. Entonces la corrección puede ser por sistemas de 2 pasos. Por ejemplo, para insulina sí se ha utilizado eso, con sistemas de 2 pasos, que lo que hacen es una recombinación homóloga. Y corrigen, pero esa recombinación homóloga se vuelve permanente. Si no es permanente, pues sí, constantemente tendrías que estar metiendo el vector. Y si constantemente metes el vector, obviamente el vector va a ser reconocido. Y vas a generar una respuesta contra el vector. Entonces eso lo va a hacer ineficiente, porque ya no va a llegar a infectar a las células. Se van a neutralizar estos virus que utilizas como vector. Entonces, en antígenos exógenos tenemos todos los antígenos que vienen de una fuente externa. Entonces, los más comunes que vamos a encontrar son los antígenos que vienen de los patógenos, incluso de los antígenos que vienen de la microbiota,
Solamente que en el caso de los antígenos que encontramos en la microbiota, lo que vamos a tener es una tolerancia. Entonces, en esta tolerancia vamos a tener una característica importante. ¿Por qué? Porque los antígenos que van a estar presentes en la microbiota, muchos se van a compartir con los antígenos presentes en los patógenos. Entonces, ¿qué pasa si generamos una respuesta de tolerancia a estos antígenos? Pues ya no los van a atacar en un patógeno. Ya no los van a detectar en un patógeno, los van a detectar y no se van a activar las células. Entonces, eso resulta contraproducente. Entonces, hay una tolerancia que se induce en las mucosas, pero también esta tolerancia está mediada por la ausencia de los receptores que reconocen estos antígenos en la cara de las células que da hacia el lumen intestinal. Entonces, no se elimina la respuesta por completo, simplemente lo que no hay son los receptores que reconocen a estas moléculas. Y entonces, si no los reconocen, no se despierta una respuesta inmune y se evita el daño. Pero bueno, los antígenos exógenos son los que vamos a encontrar en estos patógenos. En el caso de los trasplantes, ¿qué tipo de antígenos serían? Homólogos. ¿Heterólogos? Homólogos, heterólogos. ¿Quién da más? ¿Por qué serían homólogos o por qué serían heterólogos? Porque proviene de la misma. Hace ratito, perdón. ¿Qué? ¿Qué pasó? No escuché bien esa respuesta. Los homólogos son los que van a tener su cromosoma, ¿no? Bueno, que van a ser pares de cromosomas. No. No, dijo que, bueno, yo pienso que son homólogos porque como hace rato dijo que se encuentran en la misma especie, pero pues también nos hace diferentes en cada individuo, ¿no? Algo así dijo. Ajá. Y pues tiene que ver con los trasplantes. O sea, por ejemplo, si nos hacen un trasplante de pulmón o algo así, por ejemplo, en este cuestión de órganos, pues aunque tenemos los mismos órganos, es diferente para cada individuo. Exacto, son aloantígenos, por eso también se conocen como alotransplantes. Son trasplantes de tejidos de la misma especie. Ok, entonces los exógenos los tenemos, son de otros organismos, vienen de fuera del organismo, son otras especies, porque si no, los trasplantes serían antígenos exógenos. Y entonces ya no aplicaría las definiciones. Entonces, tengan claras estas definiciones porque en la evaluación les voy a preguntar, les voy a dar una lista de varios antígenos y ustedes me van a tener que poner qué tipo de antígeno es. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok, entonces tenemos antígenos, obviamente vamos a tener antígenos en bacterias, hongos, virus y parásitos. Entonces, aquí solamente están algunos ejemplos de antígenos. Los antígenos con los que vamos a estar en más contacto van a ser con los de las bacterias por cantidad. Y bueno, ya dependiendo de las condiciones, van a tener algunos pueden tener parasitemias. Depende del parásito, algunos pueden estar parasitados por helmintos durante mucho tiempo. Eso implica otro tipo de respuesta y el reconocimiento de otro tipo de antígenos. Pero estos no van a penetrar, se va a generar un daño, pero no van a penetrar. Los parásitos los vamos a tener en el lumen intestinal, pero sí va a haber un reconocimiento y sí va a haber una respuesta
contra estos helmintos que se encuentran fuera del organismo. Entonces vamos a tener, en el caso de los antígenos exógenos, vamos a tener antígenos exógenos que están asociados a la célula. Y vamos a tener antígenos exógenos que van a ser secretados. Entonces, en los que están secretados vamos a tener enzimas, vamos a tener muchas proteínas, algunas proteínas del metabolismo, y vamos a tener exotoxinas, que son las que muchas veces son las que van a producir el daño y son las que le van a dar la característica de patógeno al microorganismo, la presencia de estas toxinas. Antes, de hecho, de acuerdo a la definición de patógeno, los factores de virulencia son precisamente estas toxinas, que son las que van a provocar un daño directamente a las células del hospedero. Otras proteínas de secreción no provocan ningún daño. Otros, por ejemplo, como las fimbrias, pueden ser simplemente mecanismos de colonización, que también van a encontrar estos mecanismos de colonización como factores de virulencia. Entonces, la discusión de qué es o qué no es un factor de virulencia es bastante amplia, porque si nos acotamos a la definición, es una característica exclusiva del patógeno. Pero ustedes ya han visto que estas que se consideraban características exclusivas del patógeno, también se encuentran algunas en otros microorganismos que no son patógenos. Y la otra condición es que no siempre se produce el daño. Entonces vamos a tener los portadores asintomáticos. Entonces, como de los exoantígenos, vamos a tener antígenos de diferente naturaleza. Vamos a tener de naturaleza proteica, como la flagelina, que es el componente de los flagelos. Vamos a tener polisacáridos, que son los que vamos a encontrar en las cápsulas. Estos precisamente no van a ser tan fácilmente reconocidos por el sistema inmune. Entonces eso les da una ventaja a los microorganismos patógenos que son capsulados. Y vamos a tener todos los que están asociados a la pared de los microorganismos. En el caso de los virales, vamos a tener que obviamente son más fáciles de detectar los virus desnudos que los virus envueltos, porque la membrana que los envuelve son membranas de la célula hospedera. Y en el caso de los antígenos endógenos, vamos a tener los antígenos de histocompatibilidad y vamos a tener los grupos sanguíneos. Entonces, en la imagen de la derecha ustedes pueden ver los grupos sanguíneos, el AB y el O. Entonces, esta es la estructura. La estructura de los grupos sanguíneos es un polímero de carbohidratos. Entonces, la estructura básica es esta, que es la que vamos a tener en el grupo O. Es la base. Lo que hace diferente al grupo sanguíneo A y al grupo sanguíneo B es la presencia de una N-acetilglucosamina en el caso del grupo sanguíneo A. Y la presencia de una D-galactosa en el grupo sanguíneo B. Esa es la diferencia entre los grupos sanguíneos, y eso es lo que nos da las variantes del AB y el O. Pero también vamos a tener las AB entre los individuos, y eso es porque vamos a tener dos alelos, y entonces se van en las proteínas vamos a tener la expresión de estos dos antígenos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la compatibilidad de los grupos sanguíneos? Pues se genera una respuesta inmune si se pone el contrario, ¿no? Se reconoce Vamos a tener un reconocimiento en cada uno de los casos, vamos a tener un reconocimiento. Entonces tenemos los grupos sanguíneos AB, el O, la combinación de el AB. Entonces podemos tener los dos, uno u otro, o ni el A ni el B. Y vamos a tener el factor RH, el factor que es la proteína Rhesus, que es una proteína que se va a encontrar
presente o ausente en la superficie de los eritrocitos. Si está presente, va a ser RH positivo, si está ausente es RH negativo. La presencia o ausencia de esta proteína es fácil de evidenciar mediante el uso de anticuerpos. ¿Por qué? Porque cuando se ponen los eritrocitos con estos anticuerpos, se va a aglutinar. Vamos a tener reacciones de aglutinación. Entonces es fácil de detectar, pero al final es la presencia de un antígeno. Los otros antígenos endógenos son los que tienen que ver con la histocompatibilidad. Entonces, la histocompatibilidad depende de las glicoproteínas que vamos a encontrar en las membranas de las células nucleadas, en donde vamos a tener las moléculas de presentación antigénica, que es el MHC en humanos, el HLA en todas las especies. Entonces, el HLA y el MHC son básicamente lo mismo. La diferencia es si hablamos de nosotros o hablamos de todas las especies. Entonces, ¿cómo se da la compatibilidad a los grupos sanguíneos? ¿Y por qué? Los que tienen un grupo sanguíneo AB, ¿de quién pueden recibir transfusiones? De los dos grupos sanguíneos, ¿no? Del A y del B. No, Nada creo más. que nada más el AB y ellos pueden donar a cualquier grupo, ¿no? El AB le puede donar a cualquier grupo. Es el O. A la A o al B. ¿Seguros? ¿Por qué? No, no es cierto. Nada más al O, ¿no? Ay, no sé. También depende de su RH, si es negativo También o positivo. también depende del RH. Acuérdense, lo que estamos viendo son antígenos que son reconocidos. Y que van a ser reconocidos no por moléculas por proteínas del complejo principal de histocompatibilidad. Estos antígenos, que son carbohidratos, van a ser reconocidos por anticuerpos. Pero al ser reconocidos por anticuerpos se va a dar una respuesta celular, porque una vez que son reconocidos estos antígenos por el anticuerpo, hay un cambio de conformación en el anticuerpo. Y ese cambio de conformación en el anticuerpo, aunque es muy sutil, ese pequeño cambio permite que sea detectado por el receptor de la inmunoglobulina específica que se encuentra en las células fagocíticas. Y entonces van a ser fagocitados. Y vamos a tener una respuesta contra ese antígeno. Entonces depende de si está presente, quién puede recibir, de quién puede recibir o a quién le puede donar. Y entonces tenemos la tabla de compatibilidad. Entonces vamos a tener los diferentes donadores, vamos a tener los grupos, el O, el A, el B y el AB. Entonces, en el O quedamos en que es la estructura base. En el O positivo es positivo al factor RH. Todos los que son positivos al factor de RH, ¿no? Que implica la presencia de esta proteína transmembranal, ¿no? La presencia de este antígeno. Entonces, el O negativo es el donador universal. El O negativo le puede donar al O negativo, al O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo y AB positivo. Le puede donar a cualquiera. En el otro extremo tenemos a los individuos que tienen sangre AB positivo. Los individuos que tienen sangre AB positivo le pueden donar únicamente a los individuos que tienen sangre AB positivo. Pero los que son AB positivo pueden recibir sangre de cualquier individuo.
contrario a lo que ocurre con los O negativos, que solamente pueden recibir sangre de los individuos O negativos. ¿Por qué estas diferencias? ¿Sí entienden por qué son estas diferencias? Sí lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo. Es por los antígenos, ¿no? Es por la presencia o ausencia de los antígenos. En el caso de, acuérdense que nuestro sistema inmune es capaz de reconocer lo extraño, y para reconocer lo extraño tiene que saber qué es lo propio, que es contra lo que no va a generar una respuesta inmune. Entonces, en el caso de los individuos que tienen tipo de sangre O negativo, no presentan el factor RH y no presentan los carbohidratos característicos del factor A, del grupo sanguíneo A y del grupo sanguíneo B. Entonces, cuando reciben transfusiones de cualquier individuo que tenga el factor RH positivo, ese va a ser reconocido como extraño, porque ellos no lo presentan, entonces lo van a reconocer como una molécula extraña. Entonces, eso descarta a todos los que sean RH positivo. Y en el caso de los carbohidratos que definen al grupo sanguíneo A y B, como tampoco los tiene, también van a ser reconocidos como un antígeno extraño, y es una molécula diferente a sus autoantígenos, contra los que no genera respuesta. Entonces, obviamente va a montar una respuesta contra el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B, y la combinación del A y B. Entonces, eso limita a que únicamente puede recibir transfusiones de individuos que no presentan ninguno de estos antígenos. Ni el A, ni el B, ni el RH. Entonces, solo que le queda recibir a lo negativo. El caso contrario es el AB positivo. El individuo que tiene, cuyos glóbulos rojos tienen el factor RH y tienen los antígenos A y el antígeno B, tiene todos los antígenos. Entonces, su sistema inmune reconoce como propios el grupo A, el grupo B y el factor RH. Entonces, puede recibir del O negativo porque no presenta ningún antígeno. Entonces, no lo va a reconocer como algo extraño, porque comparte la base. La base del grupo sanguíneo, recuerden que es la misma. Lo que los diferencia son estos dos carbohidratos entre el A y el B. Del O positivo también lo va a reconocer como propio, porque tiene este antígeno, tiene el RH también. En el caso del grupo A, pues tiene el A y el B, entonces también lo reconoce como propio. No importa que no tenga el B. Digo, si no tiene el B, no le afecta porque no lo está viendo, sencillamente no lo está viendo. Es lo que detecta el sistema inmune, es lo que va a aceptar o lo que va a rechazar. Lo que no ve es como si no estuviera. Entonces, por eso los individuos que tienen este tipo de sangre AB positivo van a poder recibir donaciones de cualquier individuo. En el caso de, por ejemplo, los AB negativos, la única diferencia que tienen es que no expresan el factor RH. Entonces, cuando reciban una donación de cualquier individuo que sea RH positivo, van a generar una respuesta porque lo van a detectar como un antígeno extraño al grupo RH. Entonces, no pueden recibir de ningún individuo que sea RH positivo. En el caso del B positivo, en el B positivo puede recibir tanto del O negativo como del O positivo. Pero no va a poder recibir del A, porque es un antígeno diferente. Del B va a poder recibir cualquiera de los dos. No importa que no exprese el factor RH, porque lo que él reconoce y contra lo que no monta respuesta es para el grupo RH positivo. Y del AB no va a poder recibir
transfusión. Hace rato, decían que podía recibir del AB, pero no puede recibir del AB, ¿por qué? Porque tiene el grupo B, pero también tiene el grupo A, y va a haber una reacción contra este grupo. Entonces, el que puedan recibir depende de la presencia o ausencia de los antígenos. Cuando presentas todos, recibes de todos. Cuando no presentas ninguno, solamente recibes del que no tiene ninguno. Si tienes el factor RH, si nada más tienes un antígeno, no tienes el factor RH, no vas a poder recibir de ninguno que sea positivo al factor RH. Y solamente vas a poder recibir de los que no presentan el carbohidrato que define el grupo A o B y de los que tienen el grupo A. ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Sí. Ok, entonces básicamente esta tabla la pueden deducir por la presencia o ausencia del antígeno en el receptor y en el donante. Entonces, seguimos hablando de antígenos. Entonces, los antígenos ya les había dicho que vamos a tener dos tipos de antígenos. Antígenos T dependientes y antígenos T independientes. Entonces, el caso de los antígenos T independientes son aquellos antígenos que son capaces de activar a los linfocitos B sin requerir una cooperación con los linfocitos T. No requieren de la presentación de los epítopos de este antígeno en las moléculas del MHC de clase 2. Estas moléculas, en el caso de estos antígenos, estas moléculas de MHC de clase 2 van a estar en el mismo linfocito B. El linfocito B va a ser una célula que se va a activar, pero que a la vez va a estar presentando antígenos a los linfocitos T y va a estar presentando antígenos a través de las moléculas de el MHC. Entonces va a presentar las de clase 2, vamos a ver las de clase 1 y las de clase 2. Las de clase 2 son las que presentan a los linfocitos T CD4. Entonces, en el caso de T independientes, no se requiere de esta cooperación entre el linfocito T CD4 y el linfocito B para que se active el linfocito B. Entonces, estos antígenos generalmente no son de naturaleza proteica. Entonces, van a ser polisacáridos. Entonces, vamos a tener estructuras poliméricas y van a ser estructuras poliméricas que nos van a permitir tener una activación policlonal de los linfocitos B. Estos anticuerpos que se van a generar tras la activación con los antígenos T independientes no van a tener una alta avidez por esta estructura polimérica. Por eso los anticuerpos que reconocen carbohidratos no son tan buenos. En el caso de los grupos sanguíneos sí se presentan, pero se presentan porque hay en una abundancia muy grande. Pero en general no son buenos reconociendo. Entonces, si ustedes trabajan con lípidos y quieren hacer un anticuerpo monoclonal que reconozca estos lípidos, les va a costar más trabajo que si estuvieran trabajando con proteínas y quisieran hacer un anticuerpo monoclonal que reconociera específicamente un epítopo de la proteína. Y esto es porque no hay una dependencia con presentación, no hay una cooperación con linfocitos B. Y como no se da esta cooperación con linfocitos B, vamos a tener como consecuencia que también va a ser mucho menor la generación del fenotipo de memoria, de los linfocitos de memoria. Sí se van a generar linfocitos B de memoria, pero el proceso va a ser más ineficiente que cuando son antígenos T dependientes. Y entonces, otra característica de estas estructuras poliméricas que son antígenos T dependientes, de estos biopolímeros, es que van a tener, generalmente van a tener una resistencia a la degradación. Y vamos a tener
dos tipos de antígenos T independientes. Los tipo 1, que son los que van a generar esta activación policlonal de linfocitos B, y los tipo 2, que no van a generar esta activación policlonal. Entonces, en el tipo 2, como tipo 2 podemos encontrar el lipopolisacárido del neumococo y la flagelina. La flagelina, que es las proteínas que vamos a encontrar en los flagelos de las bacterias, que es de naturaleza proteica, pero va a tener una estructura repetida, es un polímero repetido de unidades de flagelina. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Uy. Entonces, por otro lado, tenemos los antígenos T dependientes. Entonces, como su nombre lo indica, los antígenos T dependientes requieren de la participación de los linfocitos T cooperadores, que son los linfocitos T CD4, para que se lleve a cabo la activación del linfocito B. Y esta cooperación se va a dar por el reconocimiento de epítopos que van a ser presentados por el linfocito B, por las moléculas del MHC de clase 2 que tiene el linfocito B. El linfocito B también, recuerden que va a funcionar como una célula presentadora de antígeno. Y esto es lo que hace que tengamos los antígenos T dependientes. Entonces va a reconocer el antígeno, va a llevar a cabo un proceso de endocitosis y va a presentar el antígeno. En su superficie, obviamente ya va a presentar los epítopos del antígeno en las moléculas del MHC. Y estos epítopos que están siendo presentados van a ser reconocidos por el receptor de los linfocitos T. El receptor de los linfocitos T es el TCR. Entonces lo va a reconocer, se va a activar el linfocito T y su activación va a conllevar la secreción de citocinas. Y estas citocinas que están siendo secretadas por el linfocito T van a activar al linfocito B para que se diferencie a una célula de memoria o a una célula plasmática. Entonces, los antígenos T dependientes, como se requiere este procesamiento y presentación antigénica, obviamente solo pueden ser antígenos de naturaleza proteica, porque las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad únicamente van a presentar péptidos en el surco de unión. Entonces no van a presentar otras moléculas. Entonces ahí sí son proteínas únicamente. Y entonces esta dependencia nos va a generar que, bueno, obviamente tienen que ser epítopos extraños, que van a ser epítopos de proteínas que provienen de otros microorganismos, proteínas que vienen de aloantígenos en el caso de los trasplantes, o proteínas mutadas. En el momento en que mutan las proteínas y hay cambios, sustituciones no sinónimas en las proteínas, estas van a ser procesadas y presentadas. Y esta presentación conlleva una respuesta autoinmune. Entonces, por eso, cuando tenemos respuestas autoinmunes, lo que generalmente vamos a tener es la producción de anticuerpos que reconocen autoantígenos. Pero son autoantígenos que fueron presentados porque son proteínas mutadas, son proteínas diferentes a los autoantígenos. Aunque son, finalmente son autoantígenos, ya son diferentes por esta mutación que se presentó o por una exposición, si es que no estaban, si estaban en órganos restringidos, donde generalmente no son detectados por el sistema inmune. Entonces, en el caso de los epítopos, como ya habíamos dicho, son regiones discretas que se van a encontrar en los antígenos y que van a ser reconocidas por el BCR o por el TCR.
Entonces, en el caso de los antígenos, generalmente lo que vamos a encontrar es que son antígenos multivalentes. Y el que sean multivalentes quiere decir que, que vamos a encontrar varios epítopos en un mismo antígeno. Vamos a encontrar varios epítopos. Por ejemplo, en las glicoproteínas de los virus. Vamos a encontrar, en su secuencia vamos a encontrar diferentes epítopos. Entonces, estos epítopos, para que sean reconocidos, obviamente tienen que estar expuestos. Si estamos hablando de un reconocimiento por linfocitos B. Y lo que se van a reconocer son regiones muy pequeñas. Carbohidratos vamos a reconocer en los polímeros 3 a 4. Ahí. ¿Dónde nos quedamos? 3 a 4 unidades en los carbohidratos. Lo mismo pasa en los epítopos secuenciales. Pueden ser tan discretos como una región de 4 o 5 residuos de aminoácidos. Y vamos a tener una diferencia importante en el reconocimiento de los epítopos por linfocitos B y por linfocitos T. Los linfocitos T únicamente pueden reconocer epítopos que son presentados por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, son presentados a linfocitos TCD8, y las moléculas de clase 2 presenta a los linfocitos TCD4. Los dos presentan epítopos de naturaleza proteica, las dos moléculas de clase 1 y las de clase 2. El origen de estos epítopos es lo que cambia por la vía de procesamiento que se va a llevar a cabo. En clase 1 generalmente se van a presentar epítopos que provienen de antígenos que se encuentran en el citosol de la célula. Y en las moléculas de clase 2 lo que se va a presentar son epítopos que provienen del procesamiento de los antígenos que se da en los fagolisosomas de antígenos exógenos. Y eso va muy de la mano con la función de los linfocitos. Recuerden que los linfocitos TCD8 lo que van a hacer es reconocer estos epítopos en cualquier célula nucleada, porque todas las células nucleadas van a presentar moléculas de clase 1 y constantemente van a estar presentando estos epítopos. Y los linfocitos TCD8 y las células NK van a estar sensando estas moléculas de superficie. Y si no encuentran una molécula que marca una señal de inhibición, se va a activar el linfocito TCD8 y se va a inducir apoptosis en la célula blanco. Y de esta forma se va a eliminar una célula que está mutada, que presenta alguna mutación, alguna proteína, o las células que están infectadas por virus. En el caso de los que son endocitados, se van a presentar los linfocitos TCD4, que van a tener esta respuesta de activación a células del sistema inmune innato y a los linfocitos B, para combatir generalmente los microorganismos que nos están infectando, los agentes exógenos al sistema. Sin embargo, cuando veamos, ahora que entremos al procesamiento y presentación antigénica, vamos a ver que hay una presentación cruzada. Vamos a ver que hay antígenos que son procesados y que entran por la vía endocítica y que son presentados por las moléculas de clase 1. Pero bueno, ya les quedará más claro cuando veamos procesamiento y presentación. Entonces, en el caso de estos células T, solamente reconocen epítopos de naturaleza proteica. Y obviamente dependen de la secuencia para que se lleve a cabo este reconocimiento por las interacciones que se van a dar entre el receptor del linfocito T y el péptido en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. En el caso del receptor de los linfocitos B, hay una diferencia importante, porque puede reconocer epítopos lineales, que son dependientes de la secuencia, o epítopos conformacionales.
que son el resultado del plegamiento de las proteínas. También van a ser regiones discretas, pero que dependen del plegamiento. Y eso es lo que pasa, es que cuando se desnaturaliza la proteína, se pierden estos epítopos conformacionales. Por eso, cuando hacen Western blot, es importante que consideren esa característica. Entonces, los epítopos, la forma de predecirlos es de acuerdo a los grupos R que se van a encontrar en los aminoácidos, en los residuos de aminoácidos que conforman la proteína. En el caso de los epítopos T y B, se van a hacer predicciones. ¿Por qué? Porque en clonas de linfocitos T, CD4 y CD8 que tienen diferentes HLAs, lo que se hace es eluir los péptidos que son presentados y se secuencian, y ya se han detectado los residuos que son importantes para el anclaje de los epítopos en el surco de las moléculas de presentación antigénica. Entonces, con eso se pueden hacer predicciones. En el caso de los epítopos que son reconocidos por los linfocitos B, obviamente tienen que ser residuos que son hidrofílicos, que están expuestos para que puedan ser reconocidos. Entonces se hacen los perfiles de hidrofobicidad, y de acuerdo a esos perfiles de hidrofobicidad se pueden determinar cuáles pueden ser buenos epítopos B. Pero esto nos limita a hacer predicciones únicamente de epítopos secuenciales. Los epítopos conformacionales, no hay ningún programa que nos pueda generar una predicción de reconocimiento de epítopos conformacionales. Entonces, por estas diferencias de que hay epítopos en los linfocitos B, hay antígenos T dependientes y T independientes, vamos a tener un mayor espectro de reconocimiento por parte del receptor de los linfocitos B. Recuerden, el receptor de linfocitos B es la inmunoglobulina, el anticuerpo que es secretado, solamente que está anclado en la membrana. Entonces, en el caso de los linfocitos B, vamos a poder reconocer antígenos de naturaleza proteica, ácidos nucleicos, aptenos y polisacáridos. Sus respuestas alérgicas dependen de el reconocimiento de los aptenos por estos anticuerpos, y dependen de que se dé el complejo de la proteína carreadora con el apteno para que se genere esta respuesta inmune. Entonces, en cuanto a los determinantes, vamos a tener los lineales y los conformacionales. El tamaño de la región que es reconocida del epítopo van a ser entre 4 y 8 residuos. Depende de la región variable de la inmunoglobulina, qué tan largo va a ser el epítopo que va a reconocer. Entonces, una característica de estos epítopos es que son hidrofílicos y que se tienen que encontrar en la cara externa de los antígenos. Tienen que estar expuestos estos epítopos para que puedan ser reconocidos por las inmunoglobulinas, por los anticuerpos. Y entonces, en cantidad, pueden ser limitados estos epítopos, pero pues puede que sean estos epítopos inmunodominantes. Son muy buenos inmunógenos los epítopos inmunodominantes. Entonces, no importa que estén en poca cantidad, van a generar muy buenas respuestas inmunes. Entonces, lo de los linfocitos T es lo mismo que ya habíamos visto. Aquí hay una restricción a que solamente se reconocen antígenos de naturaleza proteica. En el caso de, aquí viene que se reconocen algunos lípidos. Eso lo vamos a ver si estamos hablando de los linfocitos NK, que pueden reconocer. Vamos a ver, cuando ya hablemos de los linfocitos T, vamos a ver que hay células linfoides innatas, que van a tener un reconocimiento de patrones, similar al que vemos en las células, en los receptores de las células del sistema inmune innato.
Y esto es como un componente primitivo antes de que se desarrollara totalmente la respuesta inmune adaptativa. Estas células innatas, estos linfocitos innatos, los vamos a ver que son más abundantes durante el desarrollo embrionario. Entonces, otra característica particular de los epítopos reconocidos por los linfocitos T es que para que sean reconocidos tiene que haber un procesamiento y tiene que haber una presentación en moléculas del MHC, que es la presentación antigénica. Si no hay este procesamiento y esta presentación por MHC, no van a poder ser reconocidos estos epítopos por los linfocitos T. El tamaño de los epítopos que son reconocidos por los linfocitos T varía. Pueden ir de 8 a 15 residuos. 15 residuos es ya un extremo muy grande y eso va a depender de las moléculas del MHC y de la vía de procesamiento. En el caso de los linfocitos T CD8, que son los linfocitos citotóxicos, los epítopos que van a reconocer van a ser pequeños, van a ser de 8 a 10 residuos, estos epítopos, y eso está determinado por las moléculas de presentación antigénica, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. El sitio donde se une el péptido es una especie de surco. En el caso de las moléculas de clase 1, va a ser un surco cerrado. Y eso limita el tamaño de los epítopos que pueden ser cargados en este surco. En el caso de las moléculas del MHC de clase 2, va a ser un surco abierto. Y entonces eso permite que los epítopos que se cargan sean más largos. De inicio incluso puede haber epítopos que tienen longitudes de alrededor de 18 o 20 residuos. Son muy escasos, pero se presentan y se van recortando estos epítopos. Entonces vamos a tener una mayor variabilidad del tamaño de los epítopos que son presentados por las moléculas de clase 2, pero se van a conservar los residuos, las posiciones y los residuos que interactúan con las cadenas de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, en cuanto a cuántos epítopos van a poder ser reconocidos por los linfocitos T, eso va a depender del MHC de cada individuo. Entonces va a ser un repertorio limitado los epítopos que se pueden presentar. Eso depende de las moléculas del MHC. No son muchas las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, pero son suficientes para garantizar el funcionamiento del sistema. Y precisamente esta limitante del MHC es lo que hace que entre individuos se reconozcan diferentes epítopos, que es lo que habíamos platicado. En algunos casos, en algunos individuos puede haber una falta de respuesta. Y esta falta de respuesta de linfocitos T se debe a que no tiene moléculas del complejo principal de histocompatibilidad capaces de presentar un determinado epítopo, que sí pueden presentar otros individuos que tienen otras moléculas del MHC capaces de presentar este epítopo. Eso es lo que nos da la diversidad. Entonces, por otro lado, no sé por qué se movió todo. Tenemos a los aptenos. Entonces, los aptenos van a ser moléculas de bajo peso molecular que no son inmunogénicas. Entonces, cuando entran al organismo no van a generar una respuesta inmune, como ocurre con los fármacos. Los fármacos se los aplican y no les generan ninguna respuesta inmune. No son reconocidos por los receptores de las células del sistema inmune y son moléculas de bajo peso molecular. Sin embargo,
estas moléculas se pueden unir a proteínas de gran tamaño, como es la albúmina, como son las globulinas, que son proteínas grandes. Y cuando se unen a estas proteínas, va a cambiar. Entonces va a cambiar la conformación de esta proteína. Entonces, el que se una a esta molécula, a la proteína, ya lo hace un antígeno diferente. Lo hace un autoantígeno diferente. Y al ser diferente, va a ser reconocido por el sistema inmune. Y entonces, como tenemos una parte que es un autoantígeno, cuando se monte esta respuesta no se va a montar hacia la parte proteica, hacia el autoantígeno que está conservado. Se va a montar hacia la interfaz y la parte diferente, que en este caso sería la molécula extraña. En ese contexto sí se genera una respuesta inmune, que es lo que pasa con las respuestas que se dan con los fármacos. Y entonces, si la respuesta se da hacia esta molécula que no es de naturaleza proteica, ¿quién la va a reconocer? ¿Qué tipo de receptor la va a reconocer? ¿O qué tipo de molécula va a reconocer a este apteno? ¿Eh? ¿Los linfocitos B? Los linfocitos B. El BCR es el que va a reconocer y se van a producir anticuerpos que reconocen al fármaco. Y entonces, cuando les vuelvan a administrar el fármaco, va a haber una reacción contra el fármaco por el reconocimiento de las inmunoglobulinas y la activación del sistema inmune. Entonces, esto también lo limita. Estos son antígenos independientes. Entonces, por otro lado, tenemos a los adyuvantes que ya habíamos platicado un poco con las vacunas. Los adyuvantes lo que van a hacer es ayudar a los antígenos, ayudar al sistema inmune a detectar más fácilmente a los antígenos. Y la forma en cómo hacen esto es prolongando la vida media del antígeno dentro del organismo. Entonces, y esta prolongación puede ser porque hay un recubrimiento que los protege, que los hace más evidentes para el sistema inmune o que permite una liberación lenta y prolongada del antígeno dentro del organismo. Entonces, por ejemplo, ahorita en los desarrollos que se tienen se está trabajando con las nanopartículas, con los grafenos, para que se tenga una liberación prolongada tanto de fármacos como de antígenos. Son dos aproximaciones que se tienen para la utilización de estas nanopartículas. Entonces, al tener una liberación constante y prolongada, se genera una mejor respuesta inmune. Entonces, otra función de los adyuvantes es favorecer las señales de coestimulación que necesitan los linfocitos, tanto linfocitos B como linfocitos T. Recuerden que necesitan de 3 señales para activarse. La primera señal para que se active un linfocito B o un linfocito B es el reconocimiento del antígeno. Pero el reconocimiento del antígeno no es suficiente para que se activen estas células. Se necesitan las señales de coestimulación y se necesitan 2 señales más. Otro por moléculas coestimulatorias, que son proteínas transmembranales que vamos a tener, que van a estar unidas a los lados de los receptores de los linfocitos T y de los linfocitos B. Y una tercera señal que es la inducida por las citocinas, que estimulan los receptores de citocinas que vamos a tener en linfocitos T y en linfocitos B. Entonces, dependiendo de la citocina, va a ser el tipo de respuesta que se va a montar o la clase de anticuerpo que se va a estar generando. Eso depende de la citocina y se va a dar en obviamente esto va a ocurrir en el contexto de linfocitos
T dependientes, porque van a estar en proximidad. Entonces los adyuvantes también lo que hacen es inducir una proliferación no específica de los linfocitos. Funcionan no como mitógenos, no al grado de los mitógenos, pero sí inducen esta proliferación no específica de los linfocitos que están siendo activados. Y entonces ya les había hablado también del adyuvante incompleto de Frewns y el adyuvante completo. La composición, la base de la composición es la misma, es una sustancia oleosa que va a llevar a cabo todas estas funciones, la de incrementar la vida media del antígeno, una persistencia prolongada, una liberación prolongada del antígeno. Y vamos a tener la versión del adyuvante completo, en donde vamos a tener antígenos de micobacterias, lípidos de micobacterias, que van a inducir esta proliferación no específica de linfocitos y van a funcionar como un refuerzo al sistema inmune. En el caso del adyuvante completo, los componentes de la micobacteria que incluye este adyuvante completo van a ser algo similar, obviamente con componentes distintos a lo que hace el factor de transferencia, que ahorita han escuchado mucho. Si ven un poco de televisión, van a ver que cada rato les ponen infomerciales ofreciéndoles el factor de transferencia, varias dosis del factor de transferencia, que lo que va a hacer va a funcionar como un adyuvante que va a estimular al sistema inmune. Entonces, los receptores que van a reconocer a los antígenos van a ser, por un lado, a los antígenos y los determinantes antigénicos o los antígenos van a ser, por un lado, el receptor de los linfocitos B o BCR. Entonces vamos a tener las dos partes, la soluble y la que está anclada en membrana. La que está anclada en membrana es la inmunoglobulina de membrana. Vamos a tener la IgM y la IgD en los linfocitos B, antes de que sean activados. Estos, acuérdense que pueden reconocer el antígeno completo o fraccionado. Y vamos a tener la parte soluble, que son los anticuerpos, que van a tener exactamente la misma especificidad. Cuando se activen estos linfocitos B, se puede dar el cambio de clase de inmunoglobulina. Y es cuando vamos a tener las IgGs, las IgAs y las IgEs. El otro receptor que reconoce los epítopos es el receptor de los linfocitos T. El receptor de los linfocitos T son proteínas transmembranales que vamos a encontrar en los linfocitos T. Y el receptor de linfocitos T consta de dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, que son las que participan, estas dos cadenas participan en el reconocimiento del epítope. Y el epítope tiene que ser procesado y presentado, si no, no hay manera de que el linfocito T reconozca este epítope. Y la contraparte son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que son las que van a presentar el antígeno procesado al TCR de los linfocitos. Entonces, la primera es una diferencia crucial entre linfocitos T y linfocitos B, la capacidad de reconocimiento de los antígenos en forma nativa. Esa no la vamos a tener en linfocitos B. Necesitamos que el antígeno sea procesado y presentado por las células de presentación antigénica, las células presentadoras de antígeno profesionales, que van a ser células fagocíticas. Dentro de estas células vamos a tener también a los propios linfocitos B. Y las células presentadoras de antígenos son estas células fagocíticas que van a captar el antígeno, lo van a fagocitar, lo van a procesar y lo van a presentar en las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, ya habíamos acordado que todas las células nucleadas del organismo van a expresar moléculas de clase 1 del MHC, todas las células nucleadas. Las células presentadoras de antígeno, además de las moléculas de clase 1,
van a presentar las moléculas de clase 2. Y las células presentadoras de antígeno profesionales van a ser las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Estas son las células presentadoras de antígeno profesionales. Hay otras células, como las células endoteliales, células epiteliales y fibroblastos, en las cuales se puede inducir la expresión de moléculas de clase 2 bajo ciertos estímulos por citocinas y dentro de un proceso inflamatorio. Entonces, estas células se conocen como células presentadoras de antígeno facultativas. No siempre van a estar presentando el antígeno. En el caso de las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, siempre que endocitan un antígeno, lo van a procesar y lo van a presentar ese antígeno a los linfocitos T. Todas las demás células van a tener el sistema de procesamiento y presentación. Todas las células nucleares van a tener el sistema de procesamiento y presentación para las moléculas de clase 1, que son todos los antígenos que vamos a encontrar en el citosol de las células. Todos los antígenos que son parte de la célula van a ser presentados por estas moléculas de clase 1, que son parte del sistema de vigilancia del organismo. Las de clase 2 se van a inducir. Las células presentadoras de antígeno profesionales, cuando son activadas, van a incrementar la expresión de moléculas de clase 2. Y en estas células, particularmente en estas células, la estimulación con el interferón gamma también va a tener un efecto sobre la presentación de moléculas de clase 1. Se va a hacer más eficiente la presentación de moléculas de clase 1. Pero eso es para activar la respuesta citotóxica, activar a los linfocitos T CD8 citotóxicos y que estos proliferen, salgan a circulación y eliminen las células blanco que están presentando estos epítopos. Este está fuera de lugar y me falta... me falta una diapositiva aquí en cuanto a los epítopos, que no es de los linfocitos B, que esto es lo mismo que ya habíamos hablado, las características del antígeno, pero lo que no hemos hablado son de los neoepítopos, epítopos nuevos. Epítopos que surgen porque una proteína fue desnaturalizada, una proteína está siendo degradada por enzimas proteolíticas. Esta degradación conlleva a que se expongan epítopos que de forma natural no van a estar expuestos. Y entonces esto va a generar neoepítopos. Durante el procesamiento, durante la degradación extracelular de los antígenos, pueden aparecer nuevos antígenos. Y esto es porque se exponen regiones de la proteína que no están expuestas. También durante este procesamiento se pueden perder epítopes porque se cortan estos epítopos por las mismas enzimas proteolíticas. Y en el caso de los anticuerpos, en estas moléculas, obviamente en estas moléculas se está representando el reconocimiento específico que van a tener los anticuerpos, ¿no? Con estas figuras geométricas se representa, ¿no? Que el anticuerpo que va a tener esta región variable solamente va a poder reconocer estos epítopos en el antígeno, el 3 solamente va a poder reconocer estos epítopos y el 2 solamente va a poder reconocer estos epítopos. Pero ¿qué pasa en los antígenos? En los antígenos vamos a tener diferentes epítopos, que es el caso de esta molécula. Entonces, básicamente tenemos los epítopos que reconocen estos tres diferentes anticuerpos. Sin embargo, estos epítopos están muy próximos. Y entonces, estos epítopos que están muy próximos, en estos epítopos se puede perder el reconocimiento. ¿Por qué? Porque va a haber un impedimento estérico al reconocerse uno de estos epítopos por un anticuerpo.
va a impedir que pueda llegar el otro anticuerpo y reconocer al antígeno, le va a estorbar. Entonces, esto también ocurre con los anticuerpos. Y entonces aquí es donde se vuelve importante también la afinidad por el antígeno, la maduración de la afinidad por el antígeno. ¿Qué anticuerpo es el que va a reconocer más fácilmente esta molécula? El que tiene una mayor afinidad por su epítopo es el que la va a reconocer. La puede reconocer un anticuerpo, supongamos que es este anticuerpo que tiene una baja afinidad por el epítopo. Pero como son uniones no covalentes, son uniones que son reversibles, este sí puede ser desplazado por un anticuerpo que tiene una mayor afinidad por el antígeno. Esas son cosas que pueden pasar. Y esta es simplemente una tabla en donde se comparan los dos receptores que reconocen antígenos, el receptor de linfocitos B y el receptor de linfocitos T, en donde vamos a ver las interacciones que vamos a tener. En el caso de los linfocitos B, nada más va a haber una interacción entre el antígeno y el receptor, es una interacción binaria. En el caso de los linfocitos T, vamos a tener una interacción entre tres componentes, el receptor de linfocitos T, el epítopo que está siendo presentado y las moléculas que están presentando este epítopo. El reconocimiento se va a dar contextualizado. No solamente se reconoce el epítopo, se tiene que reconocer todo el contexto. Parte de la molécula que presenta el epítopo y el epítopo. Eso es lo que va a reconocer el receptor de los linfocitos T. En capacidad de reconocer antígenos solubles, solamente la vamos a tener en el caso de los linfocitos B. En participación de moléculas del MHC, para linfocitos B no se requiere la presentación antigénica para que se dé este reconocimiento. Para que se dé la activación sí se requiere de la cooperación TB en el caso de los antígenos T dependientes. En el caso del reconocimiento de linfocitos T es obligatoria la presentación antigénica. Y en cuanto a la naturaleza química del antígeno, vamos a ver que los linfocitos B pueden reconocer prácticamente cualquier tipo de antígeno. Obviamente van a ser mejores antígenos los de naturaleza proteica. ¿Por qué? Porque se va a dar este reconocimiento T y B que no vamos a tener en el reconocimiento de los polisacáridos y en el reconocimiento de los lípidos. Al no tener esta cooperación TB, no vamos a tener esta maduración de la afinidad del antígeno. Y en el caso de los linfocitos T, dependiendo del receptor, vamos a ver el reconocimiento de epítopos de naturaleza proteica. Pero en la línea innata de reconocimiento de los linfocitos y en células NK podemos tener el reconocimiento de algunos lípidos que son presentados por moléculas similares a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, en el caso de las características del epítopo, linfocitos B son epítopos conformacionales o lineales, son epítopos que están expuestos en la superficie del antígeno. Entonces, tienen que ser epítopos hidrofílicos. En el caso de los linfocitos T, son solamente epítopos secuenciales, que están unidos a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Y bueno, ya mañana empezamos a hablar de las inmunoglobulinas, las características de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. ¿Dudas hasta aquí? No. Pues ya tienen claro lo de los antígenos inmunógenos, un poquito de reconocimiento de linfocitos B y linfocitos T. Más o menos. Más o menos. Ok, entonces ya no les quito más el tiempo porque ya es hora de su siguiente clase. Nos vemos mañana. Gracias. Sale. Hasta luego.